Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa Un Vistazo a la Biblia. En esta oportunidad, por favor, cuéntanos un poco qué es lo que hemos estado viendo en estas cápsulas de información. Las cápsulas pasadas hemos estado viendo cómo la autoridad de Dios está en Moisés para liberar al pueblo. Pero a través de esa misión que Dios le encomienda a Moisés, con esa autoridad y todo, también hay oposición. Y ese es uno de los temas que quisiéramos empezar a tratar o empezar a abrir en este episodio, acerca de que el Señor nos da todas las herramientas, nos da la visión y nos da la provisión y nos da la autoridad, pero debemos entender que el enemigo no está contento. Debemos entender que el Señor nos está liberando y nos está usando para liberar, ¿sí?, cierta área o cierta persona o personas de la esclavitud, como en este caso con Moisés. Y pues obviamente vemos que hay ciertas oposiciones. Una de esas oposiciones pues es el tiempo, ¿no? Trata de justificar el faraón de que el pueblo quería irse a adorar a las afueras porque tenía mucho tiempo libre. ¿Y cuántas veces nos sucede eso en la vida cotidiana, no? Sí, vamos a mirar un poquito eso, porque ahora que tú planteas el tema de las oposiciones, claramente siempre un proceso de libertad tendrá una oposición, ¿no? Sí. Decíamos ahora que esta es una guerra, es una guerra de libertad, pero que no es una guerra convencional, ¿no? O sea, no son dos ejércitos enfrentados, sino es el poder y la autoridad de Dios frente a la necedad y la torpeza de Faraón y la dureza del esclavizador, ¿no? Pero hay dos aspectos que es importante entender. Uno, tú lo planteabas, el tiempo, ya vamos a mirar un poquito sobre eso. Y el otro son los engaños, ¿cierto? Lo podríamos llamar como esas imitaciones que el malo hace. Sí. Pero entremos primero al tema del tiempo. Y está planteado por esto, miren. La Escritura dice que cuando Faraón dice que opriman más al pueblo, este es su argumento. Dice, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como ayer o antes de ayer. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Deberán ponerles la misma tarea que hacían antes y no les disminuyan nada, porque están ociosos y por eso levantan la voz diciendo, vamos y sacrificaremos a nuestro Dios. Wow. O sea, el argumento de Faraón es, ellos tienen demasiado tiempo. Y aquí hay una cosa muy interesante a entender. Realmente el tiempo es una herramienta. Sí. Y es una herramienta que o me mantiene atado a una condición de esclavitud o me permite vivir la verdadera libertad. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer para el reino de Dios o que nos ayudarían a crecer en el espíritu por cosas que no tienen sentido? O por cosas que aparentemente tienen mayor sentido para nosotros, pero no es cierto. Sí. Pero fíjate, identificar que el maligno tiene claro que ocupar nuestro tiempo es una herramienta de esclavitud. Totalmente. Sí. Es esa parte primero de identificar que el tiempo es una herramienta. Y tenemos que ser conscientes que esa herramienta o bien la podemos usar, o bien el enemigo puede coger esa herramienta y usarla para nuestro mal, o bien se la podemos entregar al Señor para nuestro bien. Esa es la primera cosa, pero es una determinación, la verdad, es una determinación de nosotros, de cómo manejamos nuestro tiempo, porque esa herramienta, la verdad, el enemigo la está buscando ansiosamente. Y no darnos por vencidos. O sea, si los pendientes, si las actividades se nos llena el día de ellas, de todas, aún así busquemos un momento para orar. Aún así busquemos, porque ¿qué es lo que pasa? Empezamos a suplir, es que no tengo tiempo para orar, porque tengo que hacer esto y el otro. Y el no darnos por vencidos es lo mismo que hizo Moisés. Es decir, sí. Ser conscientes del manejo de nuestro tiempo es un principio de libertad. Sí. Porque veamos que hay muchos distractivos hoy, ¿no? Y los llamamos distractivos normalmente, pero realmente son consumidores de tiempo. Totalmente. Y de energía. Porque claramente un espacio de tiempo pasado frente a una pantalla, un espacio de tiempo pasado en una distracción esclavizante, llámese, no sé, algún vicio, alguna cosa,
pues claramente está quemando vida Sí. que podría ser utilizada en otra forma, ¿no? Totalmente. Y precisamente lo hace el enemigo por eso, porque sabe que una hora tuya o mía metida en una esclavitud frente a una pantalla, Sí. esa misma hora utilizada leyendo un buen libro, estudiando la palabra de Dios o aprendiendo acerca de un tema constructivo, pues te hace mejor persona. Totalmente. Entonces es más fácil mantener un esclavo ignorante que a una persona que empieza a buscar la libertad del conocimiento Totalmente. y de la cercanía de Dios. Totalmente. Y sobre todo que el enemigo ahorita no es tan... creo que el enemigo ha sido muy estratega. Entonces busca llamar nuestra atención con cosas que parecen buenas, que parecen edificantes, pero que realmente nos están drenando la energía y nuestro tiempo. Y eso sucedía también en el pueblo de Israel. El enemigo siempre va a querer imitar a Dios, pero realmente nunca lo va a lograr. Como en el pueblo de Israel, cuando bueno, en esta lucha, en esta guerra, que era un poco atípica, que el Señor hacía cosas sobrenaturales y rápidamente el faraón mandaba Sí. a los magos Los y encantadores. a los encantadores en ese momento, y los encantadores convertían el agua en sangre y hacían cosas similares como tratando de imitar al Señor. Así Pero es. pues realmente es una falacia del enemigo. Sí, el día de hoy ese mismo ejemplo, eso que hacían, es claro cuando de pronto nos quieren vender ideas o filosofías que reemplazan las bendiciones de Dios. O que intentan reemplazar las bendiciones de Dios. El control lo tenemos nosotros porque tenemos el libre albedrío de decidir de qué manera. Pero obviamente no se va a comparar, nunca se va a comparar. Por más que se parezca a ese placer o esa idea de satisfacción en la realización de ciertas cosas, en ciertas actividades, no se va a comparar con la realización y la satisfacción que es dedicarle tiempo al Señor. O sea, la actividad que le damos al Señor es lo que viene del Señor, es sobrenatural y es eterno. Y es con un propósito eterno más que nada. Pero de pronto vienen este tipo de imitaciones que nos dan otras actividades que podemos hacer que no son de Dios o no vienen no es lo que el Señor quiere o no va a generar el mismo impacto. Por más que parezca igual como el trigo y la cizaña. Son iguales, Sí. pero no tienen el mismo contenido. Sí, creo que vale mucho que veamos que no es solamente un tema de perder tiempo, ¿no? Sí. Porque es que aquí ya está comprometida la vida. Sí. Hay algo que pues de forma natural los seres humanos aprendimos a desarrollar por las necesidades de cacería y de pesca. Pero en la pesca hay una lección muy interesante, y es que el pescador coloca un anzuelo, y el anzuelo es pues precisamente un gancho metálico, pero tiene que ir recubierto de una carnada. Así mismo lo utiliza el enemigo. Sí. Entonces, todos esos distractivos, tanto del tiempo, de placeres pasajeros, y de hecho vivimos llenos el mundo de esto, ¿no? Muchas veces las redes sociales, las páginas que hoy llevan y a un clic se está de Sí. entrar a situaciones de pornografía, de vicios en diferentes aspectos, ¿no? Esos no son más que mortales anzuelos recubiertos de un bocado pues mortal realmente. Totalmente, nos está jugando la vida, pues Sí. no es únicamente perder tiempo, Sí, sino sí. es perder la vida. Perder la vida. Wow. Por eso voy a terminar acá con una frase que dice: hemos de cuidar nuestra fe de las burdas imitaciones que el malo fabrica, a fin de matar el verdadero temor y obediencia a Dios. Finalmente su objetivo es separarnos de la presencia del Señor, pero realmente sabemos que nuestra verdadera vida y el verdadero deleite de la vida se encuentra en la presencia del Señor. Muchísimas gracias de nuevo por esta cápsula de información sobre la vida del pueblo de Israel y cómo nos edifica y cómo nos representa a nosotros en la actualidad. Espero que te sigas leyendo Éxodo y que sigas con nosotros en este programa. Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima.